Buenas tardes. En principio, muchas gracias por esta invitación a la plataforma 2012. Me gratifica también tener la oportunidad de compartir con un panel tan destacado algunas ideas acerca de las cuestiones que vengo trabajando sobre los procesos de urbanización privada en humedales de la cuenca baja del río Luján. En realidad, a lo que quiero aludir es a lo que yo podría titular como las periferias, como espacio de conflicto en la ciudad privatizada e insolidaria, que me parece que es la cuestión de fondo que subyace en el planteo de lo que es urbanizar de la manera en que se viene haciendo en los últimos 20 años la periferia norte de la región metropolitana de Buenos Aires, y muy particularmente el avasallamiento de activos de gran valor estratégico para el aglomerado metropolitano como los humedales. La problemática sobre la que voy a tratar de reflexionar en estos minutos tiene que ver con un tema que seguramente todos conocen y hasta en un punto se puede decir que está como ya muy trabajado, que es el de las urbanizaciones cerradas como producto residencial característico de la etapa que podríamos caracterizar de neoliberalismo intenso en la Argentina, es decir, de los 90 a esta parte. Sin embargo, dado que es un mercado muy particular en el sentido de que va readaptándose permanentemente a los efectos de ir ofreciendo productos diferenciados a lo largo del tiempo que de alguna manera hagan atractivo la posibilidad de residir en estas urbanizaciones, podemos decir que en los últimos 10 años particularmente, o 15 años, desde Nordelta como urbanización icónica de estas a las que me voy a referir, a esta parte, hemos visto cómo han proliferado, cómo se ha replicado el modelo Nordelta de una manera muy importante, al punto que al año 2010 el dato, digamos, de urbanizaciones cerradas del tipo Nordelta alcanzaban las 54 en la cuenca baja del río Luján, y 2 años después ya llegaban a 60, es decir, es un mercado en permanente expansión. ¿Cuál es la diferencia básica de este tipo de urbanizaciones respecto de la tipología tradicional de urbanización cerrada? La diferenciación reside en que en el mensaje publicitario con el que las empresas colocan estos productos en el mercado, se sobrevalora la posibilidad de tener una vivienda en contacto con el agua, es decir, con un ambiente acuático, que se vende como una naturaleza prístina, idealizada, un paisaje bucólico, y sin embargo estamos hablando de urbanizaciones que para poder ser producidas como tales requieren de la aplicación de procedimientos técnicos como refulados hidráulicos, movimientos de tierras, de una magnitud tal que genera una transformación absoluta de los humedales, que son el principal atractivo que supuestamente se comercializa. Esto no sería nada si de lo que estamos hablando fuera de las transformaciones exclusivamente al interior de estas urbanizaciones, pero en realidad lo que se transforma también es la relación de ellas con el entorno. ¿En qué sentido? En que como estas urbanizaciones están constituidas por una serie de barrios que tienen una distribución ligada a cuerpos de agua artificiales, las lagunas que, si ustedes han tenido la oportunidad
oportunidad de tener una vista aérea de estas urbanizaciones se habrán dado cuenta de que son urbanizaciones constituidas en torno a lagunas artificiales. En general, lo que se procura es un lote frentista, o todos los lotes frentistas a las lagunas, para maximizar de alguna manera el beneficio económico del desarrollo y tener la oportunidad de ofrecer una amarra propia a cada una de las parcelas. Pero en esa lógica de producir lagunas asociadas a la urbanización, también conlleva lo que se llama la polderización de los bordes de la urbanización, de modo que lo que se busca es proteger a las urbanizaciones de la posibilidad del ingreso de agua desde el exterior a las mismas. Es decir, se provoca una suerte de cierre hidráulico perimetral que trata de regular el ingreso de aguas al interior de las urbanizaciones, pero que tiene efectos muy importantes en el entorno. Cuando hablo de polderización me refiero a taludes, a bordes de hasta 8 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre el nivel de la urbanización, que genera ciertamente un muro perimetral de tierra consolidada, que asegura que no exista ingreso de agua desde el exterior, pero que a la vez supone una barrera, un obstáculo para la circulación del agua al exterior de las urbanizaciones y por lo tanto conlleva la posibilidad de generar conflictos ambientales muy importantes como inundaciones en los barrios tradicionales de tipo abierto del exterior. Esta introducción necesaria, que yo creo necesaria para caracterizar la diferencia entre una urbanización cerrada, polderizada, con lagunas, respecto de la urbanización cerrada tradicional, me resulta imprescindible para plantear lo que yo quiero sea el eje de mi reflexión o de mi planteo de fondo. Y tiene que mi planteo de fondo, en definitiva, mirando esta cuestión de las urbanizaciones cerradas polderizadas, que ya para hoy ocupan más de 7.000 hectáreas en la cuenca baja del río Luján, supone una tensión entre tres aspectos que yo quiero marcar. Por un lado, el derecho de propiedad irrestricto. No voy a cuestionar aquí el derecho de propiedad, yo creo que esto es algo que daría para discutir en otra mesa de debate largo y tendido, pero sí la pregunta de si todo suelo es urbanizable por el solo hecho de estar en posesión de un particular que tiene el derecho a urbanizarlo. Eso en primer lugar. El segundo elemento de la tensión tiene que ver con el uso desaprensivo de bienes comunes, apelando a estos derechos de propiedad. Me refiero particularmente a el uso desaprensivo de un activo fundamental, con un valor estratégico fundamental para una región metropolitana como la nuestra, como los humedales. Sabemos todos que los humedales, como ámbitos particulares de la superficie terrestre que tienen la capacidad de estar inundados de manera permanente o semipermanente, ofrecen una serie de servicios ecológicos fundamentales para una ciudad, como una ciudad metropolitana como la nuestra. ¿En qué sentido? Los humedales son el principal lugar de recarga de los acuíferos subterráneos, son reguladores del clima, producen microclimas particulares, generan también la posibilidad de constituir corredores de biodiversidad muy importantes, regulan el escurrimiento de las aguas superficiales, es decir, cumplen una serie de funciones que en la medida que estas funciones están siendo modificadas, transformadas para la producción de una forma de hábitat residencial que en realidad
no aborda la complejidad de la demanda residencial que tiene una sociedad metropolitana, sino la satisfacción de un mercado muy reducido, que es aquel que, apelando al disfrute de la naturaleza y de los recursos hídricos, puede acceder a ellos, bueno, supone una situación francamente conflictiva. Y el tercer elemento de esta tensión es la colaboración soterrada, o no tanto, del Estado frente a la acción, digamos, a la compulsión desarrolladora del mercado inmobiliario, ¿no? Es decir, en esto no podemos cargar solamente las tintas sobre el sector inmobiliario, que lo único que hace en definitiva, nos guste o no, es cumplir con una actividad que es propia de un sector fundamental de la ciudad capitalista, pero el Estado, digamos, abandona la función reguladora tradicional y se somete de alguna manera a las reglas, a los dictados, a las expectativas y las demandas de un grupo que yo diría no es demasiado importante en número de empresas que han encontrado en este nicho la oportunidad de hacer negocios sumamente importantes. Vuelvo a reiterar, la tensión no existiría como tal si esa posibilidad de desarrollar negocios en el marco de esta lógica, de esta compulsión urbanizadora, no se diera precisamente sobre un activo, un ecosistema estratégico como los humedales, digamos. No tendría tanta fuerza la reflexión si no estuviéramos hablando de que en este proceso se afectan activos fundamentales para la sociedad metropolitana en su conjunto. Dicho esto, yo diría que en la construcción del problema hay 3 o 4 elementos que me gustaría marcar. Por un lado, las características del mercado formal del suelo y sus productos inmobiliarios. Podemos decir que desde el agotamiento del ciclo de lo que fue el loteo popular en la región metropolitana, que va desde mediados de los años 40 hasta promediando también los años 70, es decir, que tuvo un largo ciclo de unos 30 años, con el advenimiento de una ley, un decreto ley de la dictadura, el decreto ley 8912 del año 77, se limita, se pone el freno muy contundentemente a la posibilidad de seguir reproduciendo el modelo del lote popular. Y por lo tanto, el hábitat residencial para los sectores populares pervivió durante un tiempo, a partir de la sanción de esa ley, mientras existió un stock de suelo capaz de abastecerlo, digamos. Por lo demás, podemos decir que desde entonces y hasta la fecha, el mercado formal del suelo, que ha tenido éxito y ha tenido una magnitud, no diría equivalente a la del loteo popular, pero sí muy importante, ha sido el de la urbanización cerrada. Porque la ley 8912 impuso unos criterios para la subdivisión del suelo muy estrictos en términos de exigencias de provisión de servicios, infraestructuras, apertura de calles, tamaño de lotes, indicadores urbanísticos, etcétera, que no existían hasta entonces y que supusieron un incremento de los costos muy importante que limitaron el acceso a los sectores populares al suelo formal. Por lo tanto, la variante que encontró el mercado fue la de producir una urbanización para un segmento de la demanda solvente, que es precisamente la que se explota, podríamos decir, en los años 90, en la etapa de la ciudad neoliberal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra cuestión que yo quiero marcar en relación al problema es la frágil legalidad de las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Precisamente en la cuenca baja del río Luján hay una decena de áreas naturales protegidas, desde sitios Ramsar, que como bien sabemos suponen un estatus internacional de protección de humedales, reserva de biosfera de la UNESCO, la reserva de San Fernando, y una serie de reservas provinciales, municipales y privadas que están
digamos, coexistiendo actualmente con urbanizaciones de este tipo. Puedo citar una, por ejemplo, que es la de Puerto Palmas, una urbanización que digamos, lindera al Paraná de las Palmas, y que para llegar a la misma hubo que construir un camino que atraviesa la Reserva de Biosfera Otamendi. Por lo tanto, esto implicó la vulneración de acuerdos internacionales que protegen a espacios de este tipo. Con esto, ¿qué quiero significar? Que en realidad el estatus jurídico es francamente lábil en el caso de proteger áreas consideradas valiosas desde el punto de vista ambiental en esta región. Por otro lado, el otro elemento que ya lo mencioné antes, pero me gustaría abundar un poquito más, es la preservación de los bienes comunes, otro elemento que está puesto en discusión, que no solo, digamos, que es la discusión de la protección de los bienes comunes excede por mucho la consideración de los humedales. En los últimos, desde la etapa del neoliberalismo y la posterior y en la etapa que podríamos decir postdesarrollista, progresista, el avasallamiento, la vulneración de los bienes comunes viene siendo moneda corriente en nuestras sociedades, no solamente en la Argentina, sino en buena parte de Latinoamérica. No iba a ser la excepción los humedales. Es decir, más allá del estatus jurídico que tengan, hay una consideración o la posibilidad de valorar un ecosistema estratégico para una población determinada, como es la metropolitana, que no está siendo tenida en cuenta. Y en esto me gustaría recordar o traer a colación el dilema de Harding, ¿no? Que Harding lo planteaba en el año 68 respecto de que una serie de individuos racionales, haciendo uso, digamos, de sus derechos de propiedad, en conjunto pueden sobreexplotar un recurso desde la legalidad. Es decir, no estamos poniendo en cuestión la legalidad con la cual se pueden estar desarrollando estas urbanizaciones, pero sí que en uso de esa facultad del derecho de propiedad hay una sobreexplotación de un recurso considerado valioso que excede por mucho el de la condición de propiedad. En relación a lo que decía de la colaboración soterrada del Estado con los actores del mercado, me gustaría significar que esto se ha dado a través de un mecanismo que está ligado a la permeabilidad de la política pública urbana, digamos, ¿no? En principio por la exaltación de la dinámica realizadora del mercado. Hablábamos hoy, antes de este panel, acerca de limitar la posibilidad de estos desarrollos es visto hasta en el discurso de los decisores locales como limitar el desarrollo, la posibilidad del progreso. Es decir, esto no se puede limitar porque estamos actuando en contra del progreso. Hay como un signo trágico de tener que aceptar los dictados del mercado como la posibilidad incierta de que en algún momento tengan algún tipo de beneficio que generalmente nunca llega. Como supongo que ya voy por la mitad de mi tiempo, un poco más, me gustaría marcar tres conflictos de esto. En principio, los conflictos están dados por un lado, con el mercado del suelo, como había hablado antes, pero particularmente con los desplazamientos de las preferencias locacionales de los sectores de la demanda más solvente de suelo, ¿no? Que precisamente, y un poco por el efecto de la ley de la que hablaba antes, la ley 8912, hace coexistir las preferencias locacionales, no en el segundo caso seguramente preferencia, con los sectores populares. Es
decir, nosotros vemos la coexistencia en el mismo espacio de procesos de autourbanización o de urbanización popular coexistiendo con estas urbanizaciones, es decir, compiten por el mismo suelo, pero el efecto que tiene la localización de estas urbanizaciones es elevar el precio del suelo y por lo tanto seguir corriendo a la frontera urbana para quienes no pueden acceder a los mercados formales del suelo. Sabatini refiere a estos casos como la gentrificación de la periferia popular, ¿no? Es decir, la ocupación de los sectores más solventes de la sociedad de nichos que antes ocupaban sectores menos solventes. Por otro lado, el conflicto en el mercado del suelo tiene otra derivación que es la competencia y la destrucción de actividades productivas tradicionales. Es decir, compite con, por ejemplo, con los cinturones florihortícolas, es decir, las áreas de producción de productos en fresco para el mercado consumidor metropolitano. ¿Por qué? Porque, bueno, la elevación de la renta del suelo hace que sea mucho más atractiva colocarla en el mercado que dar continuidad a la producción. Y por el otro lado, una lógica especulativa rentista resultante de todo esto, que supone la tendencia especulativa a la espera de condiciones institucionales y de mercado, es decir, una suerte de el suelo como barbecho improductivo, ¿no? A la espera de su engorde y la generación de nuevos mercados para la movilización. ¿Qué quiero decir esto? Que, por ejemplo, voy a contar un caso muy breve, pero muy ilustrativo. Eduardo Constantini, el dueño de Nordelta, el propietario de Nordelta, compró en el año 2007 un gran terreno en un humedal a los pies del barrio El Cazador en Escobar. Quienes conocen el barrio El Cazador saben que es la barranca en Escobar, desde la cual se balconea hacia los humedales y se ve el declive del suelo hasta llegar hasta el Paraná de las Palmas. Claro, la normativa municipal no habilitaba por entonces a Constantini a desarrollar una urbanización de este tipo porque, bueno, era considerada una área de reserva. En el año 2010, el 24 de diciembre de 2010, se aprueba una normativa que le asigna el carácter de área de expansión urbana y por lo tanto el proyecto que hoy es Nordelta 2 o Puertos del Lago, más de 1.400 hectáreas de superficie, fue posible. Es decir, son actores con una gran capacidad de lobby, pero también de espera para encontrar el momento y los resquicios institucionales para poder llevar adelante sus proyectos desarrolladores. El segundo conflicto, y voy a ir tratando de sintetizar porque me parece que yo estoy excedida. Bueno, hago un par de menciones. El conflicto de la articulación entre el Estado y el mercado, conformando lo que Theodor Peck y Brenner denomina el urbanismo neoliberal, ¿no? Es decir, el desmontaje de los dispositivos institucionales, de la política reguladora y planificadora del Estado, fue terreno simiente propicia para el desarrollo de estos emprendimientos. El tercer conflicto, sobre el que no me voy a adentrar, es el de los conflictos entre el ambiente y los derechos difusos, ¿no? Voy a mencionarlos solamente. Por un lado, los mecanismos de acumulación por disposición en humedales de la cuenca baja del río Luján y las estrategias de comodificación del territorio, es decir, el territorio como un commodity más, ¿no? A través de la mercantilización desnaturalizada de los humedales. Por otro lado, la consumación de una ciudad claramente dispendiosa de recursos, bajo un modelo que no es propio de nuestras latitudes, que provoca una ciudad extendida y fragmentada. Y finalmente, la sustentabilidad de los servicios ecológicos de los humedales que hemos considerado como estratégicos y que tienen un valor que no es el valor de uso que le atribuye este tipo de desarrollos, sino precisamente el valor de no uso, es decir, la posibilidad de la existencia a lo largo del tiempo. Las derivaciones ambientales de todo esto tienen un claro correlato
con los eventos de inundaciones que estamos viendo o se están produciendo en la región. Recuerden que en noviembre del año pasado hubo una gran inundación en la ciudad de Luján, que inundó la cripta de la basílica, y que algunos autores del Instituto Nacional del Agua ya se animan a relacionar con el efecto tapón que ocasionan estas urbanizaciones aguas abajo del río Luján. Imaginemos que si hay 60 urbanizaciones a la vera del río o de sus afluentes, el problema de la ocupación de las llanuras de inundación del río tira el problema aguas arriba. Y termino con la mención de 3 reflexiones que quería hacer, pero las menciono simplemente, que tiene que ver con, bueno, con la necesidad de recuperar el Estado en su función planificadora, absolutamente desmantelado durante la fase del neoliberalismo intenso. Aún persiste debido a su alto poder de resiliencia práctica, que podemos entender como del urbanismo neoliberal, caracterizado por un enfoque rentista del urbanismo, con sus efectos fragmentadores y segregadores. Y en esto juega un papel central la ausencia de un modelo de desarrollo que plantee cómo se piensa el crecimiento, porque el crecimiento hoy está comandado por las fuerzas del mercado, ¿no? Y cómo armonizar las complejidades sociales de ese crecimiento, que suelen sustraer de la compulsión urbanizadora, sustraer de la compulsión urbanizadora planteada por el mercado desarrollador, que no se lo pregunta. Y frente a esto emergen, que tal vez después si tenemos posibilidad de un debate, emergen las posiciones y planteos de los movimientos sociales, las ONGs, que intervienen creando una alteridad a esta lógica del Estado prescindente, ¿no? Hay una interesante lección aprendida a partir de los movimientos sociales que frenaron el desarrollo de un emprendimiento privado en una isla del Delta, de la primera sección de islas que se llama Colony Park. Y que de alguna manera sentó un presente muy importante porque a la postre debieron sumarse el gobierno provincial a través de la UPDS y el gobierno municipal de Tigre, que se vio obligado a generar un plan de manejo para la primera sección de islas. Bueno, yo cerraría acá porque creo que me he